Era una noche oscura y silenciosa en Texas. Las carreteras estaban prácticamente vacías excepto por los solitarios faros de un coche que atravesaba la oscuridad. Dentro de este auto iba una mujer valiente pero un poco nerviosa, conduciendo sola. Acababa de salir tarde del trabajo y estaba ansiosa por llegar a casa. A medio camino se dio cuenta de que se estaba quedando sin gasolina. Su luz de advertencia parpadeaba obstinadamente en el tablero del auto. Entonces, decidió detenerse en una gasolinera aparentemente abandonada que vio al costado de la carretera. Cuando estacionó su auto, todo parecía normal a primera vista. Pero cuando se acercó a la bomba de gasolina, sus instintos comenzaron a gritar. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio a un hombre extraño allí, apoyado contra una pared, como si estuviera esperando algo o alguien. El hombre era alto y delgado, con una mirada que parecía atravesar la oscuridad. Tenía una sonrisa siniestra en su rostro mientras se acercaba a la mujer. Intentó actuar con naturalidad, pero algo en él la hizo sentir incómoda desde el primer segundo. ¿Estás sola aquí esta noche?, preguntó, su voz sonaba extrañamente suave y arrastrada. La mujer tragó, sintiéndose cada vez más inquieta. Ella respondió brevemente, tratando de alejarlo, pero él no parecía entender sus límites personales. Sus preguntas se volvieron más invasivas, más íntimas, como si intentara penetrar en su mente. Fue entonces cuando la mujer se dio cuenta de que estaba en peligro. Rápidamente sacó su spray de pimienta de su bolso, preparada para cualquier eventualidad. El hombre al ver su reacción dio un paso atrás, pero sus ojos brillaron con una extraña intensidad. En ese tenso momento, la mujer vio una oportunidad de escapar. Giró sobre sus talones y corrió hacia el cajero de la gasolinera, gritando pidiendo ayuda. La cajera, alertada por la urgencia de su voz, se apresuró a ayudarla. El hombre, al darse cuenta de que su presa había escapado, desapareció en la oscuridad de la noche. Temblando de adrenalina, la mujer agradeció al cajero y rápidamente llenó su tanque de gasolina antes de alejarse, dejando atrás esa aterradora gasolinera y a ese hombre aún más aterrador. Mientras conducía por la carretera desierta, su corazón todavía latía aceleradamente en su pecho. Sabía que había escapado por poco de una situación terrible y se prometió a sí misma no volver a detenerse en una gasolinera tan oscura y siniestra como esta. Mientras la mujer conducía por la carretera oscura, el viento soplaba suavemente a través de las ventanillas del coche, pero no podía relajarse. La imagen de ese hombre extraño todavía estaba grabada en su mente y el miedo permanecía dentro de ella como una sombra constante. Continuó conduciendo, manteniendo los ojos fijos en la carretera, rezando para llegar sana y salva a casa. Pero a medida que pasaban los kilómetros, no podía evitar la sensación de que la estaban observando, de que el hombre podría estar en algún lugar, acechando en las sombras. La radio del coche estaba encendida, pero ella apenas prestaba atención a la música. Sus pensamientos estaban llenos de la aterradora experiencia que acababa de experimentar. Se preguntó quién era este hombre, qué quería de ella y si podría haber hecho algo diferente para evitar el siniestro encuentro. Finalmente, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte y la mujer sintió un suspiro de alivio escapar de sus labios. Estaba casi en casa, casi libre de esa pesadilla. Pero incluso cuando finalmente llegó a casa y cerró la puerta con llave, el miedo persistió. Esa noche dejó una marca indeleble en su mente, un recordatorio constante de que el peligro podía acechar en cualquier rincón oscuro. Sabía que tendría problemas para dormir esa noche, y tal vez muchas noches más. Pero a pesar del miedo que la perseguía, la mujer también sintió una profunda gratitud por haber escapado ilesa de aquel aterrador encuentro. Sabía que tenía suerte y se prometió confiar siempre en sus instintos y nunca subestimar el poder del peligro que acecha en las sombras de la noche.
Estás disfrutando la historia, porque la segunda historia es aún más aterrador. No olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia de miedo. Era una noche oscura y silenciosa, de esas en las que el viento susurra secretos siniestros entre los árboles. Joao, un joven viajero, conducía por una carretera desierta, cansado tras horas de camino. Notó que el tanque de combustible estaba casi vacío y decidió detenerse en una solitaria gasolinera que aparecía a lo lejos. Al llegar, Joao sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la estación prácticamente desierta. Solo una tenue luz parpadeaba sobre el cartel oxidado. Ignorando la sensación, estacionó el auto y salió para llenar el tanque. Mientras la bomba de gasolina llenaba el tanque, Joao miró a su alrededor pero no vio a nadie cerca. Era como si estuviera solo en el mundo. Pero entonces, cuando se dio la vuelta, sus ojos se abrieron con terror al ver una figura oscura en el asiento trasero de su auto. Un frío punzante le recorrió la espalda y su corazón empezó a latir salvajemente. Se acercó lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar. Pero cuando llegó al coche y miró dentro, no había nada más que el asiento vacío y una sensación de opresión. Joao tragó saliva y trató de convencerse de que había sido solo su imaginación. Pero cuando regresó a la gasolinera, algo le hizo mirar atrás una vez más. Y allí estaba él, un hombre extraño y de aspecto oscuro, de pie junto a su coche. El corazón de Joao comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras se alejaba lentamente, sin quitar la vista del intruso. Pero el extraño avanzó hacia él con pasos lentos y calculados, emitiendo un aura de amenaza. Sin saber qué hacer, Joao gritó pidiendo ayuda, pero la gasolinera seguía desierta. El extraño estaba ahora a solo unos metros de él, y John pudo ver el brillo malévolo en sus ojos. Fue entonces cuando, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, se encendieron las luces de una casa cercana. Una pareja de ancianos salió corriendo para ver qué estaba pasando, y John frenéticamente señaló al extraño, explicándole lo que estaba pasando. Con valentía, la pareja enfrentó al intruso, alejándolo con gritos y gestos enérgicos. Jadeando y temblando de miedo, Joao agradeció a sus salvadores y prometió no volver a ignorar sus instintos. Se alejó de allí, dejando atrás la sombría gasolinera y al enigmático extraño, pero el recuerdo de esa noche aterradora quedó grabado en su mente para siempre. Y desde entonces, siempre se asegura de no detenerse nunca en lugares tan aislados, especialmente a altas horas de la noche. ¿Y quién puede culparlo, verdad? La oscuridad esconde muchos secretos, y no todos son amigables. Después de este aterrador encuentro, Joao condujo por la carretera, con las manos temblorosas en el volante y el corazón aún acelerado. Se preguntó quién era este extraño, qué quería y cómo diablos se había metido en su auto sin que él se diera cuenta. El camino por delante parecía extenderse interminablemente hacia la oscuridad, y John no podía evitar la sensación de que lo estaban observando. Cada sombra de los árboles, cada faro lejano de otro coche, todo parecía una amenaza potencial. Pero, a pesar del miedo que lo consumía, Joao sabía que necesitaba mantener la calma para llegar sano y salvo a casa. Subió el volumen de la música de la radio en un intento de ahuyentar los oscuros pensamientos que lo atormentaban. Mientras conducía, comenzó a preguntarse si el extraño de la gasolinera estaba solo o era parte de algo mucho peor. Imaginó historias siniestras sobre bandas de criminales que se escondían en las sombras de la noche, acechando a viajeros desprevenidos como él. El tiempo parecía pasar lentamente mientras Joao luchaba por mantener los ojos abiertos, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Se prometió a sí mismo que nunca más subestimaría el peligro de estar solo en la carretera por la noche, una lección que aprendió de la manera más aterradora posible. Finalmente, las luces de su ciudad natal aparecieron en el horizonte y John suspiró aliviado. Estacionó frente a su casa,
donde la amigable luz del porche lo recibió como un cálido abrazo. Al entrar, encontró a su familia reunida en la sala, todos preocupados por su retraso. Les contó la historia del extraño en la gasolinera y ellos escucharon con los ojos muy abiertos y el corazón apesadumbrado. Esa noche, John tuvo dificultades para conciliar el sueño, atormentado por las pesadillas del aterrador encuentro. Pero a la luz del día siguiente, supo que había sobrevivido a una experiencia que lo cambiaría para siempre, una historia para contarles a sus hijos y nietos como un recordatorio de que el peligro puede acechar en las sombras más profundas de la noche. Y así, la aterradora historia del extraño en el asiento trasero del auto se convirtió en una leyenda urbana en su pequeño pueblo, resonando como una advertencia para todos aquellos que estás disfrutando la historia, porque la tercera historia da aún más miedo. No olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia de miedo. Era una noche oscura y lluviosa, de esas que hacen que las gotas de agua bailen sobre el asfalto, creando un sonido casi hipnótico. La gasolinera estaba en silencio, iluminada solo por las tenues luces de las farolas y los carteles. El encargado de la gasolinera, un tipo llamado Marcos, estaba aburrido detrás del mostrador, esperando que pasara el tiempo mientras miraba llover afuera. De repente, sonó el timbre de la puerta, indicando la llegada de un cliente. Marcos miró para ver quién era y vio entrar a un hombre alto y delgado. Tenía los ojos hundidos y cansados, y tenía una expresión extraña en el rostro. El hombre se acercó al mostrador con pasos lentos y pesados, como si llevara un peso invisible. «Buenas noches», dijo Marcos, tratando de sonreír al cliente, pero sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El hombre lo miró por un momento antes de responder con voz ronca y susurrante: «Buenas noches». «Bob», dijo, leyendo el nombre en la etiqueta con el nombre de Marcos. Eso dejó a Marcos desconcertado. ¿Cómo supo el extraño su nombre? Sacudió la cabeza, tratando de librarse de la sensación de incomodidad, y le preguntó al hombre qué quería. «Una botella de whisky», respondió el hombre, su voz sonaba distante y preocupada. Marcos le entregó la bebida y el hombre se fue sin decir más, desapareciendo en la noche lluviosa. Marcos se quedó mirando la puerta por un momento, sintiéndose aliviado al ver al hombre salir. Pero en los días siguientes, el extraño, que ahora sabía que se llamaba Bob, regresaba a la gasolinera todas las noches. Siempre tarde, cuando la mayoría de la gente ya estaba en casa, durmiendo. Y siempre compraba lo mismo, una botella de whisky. A medida que pasaban las noches, Marcos empezó a notar algo diferente en Bob. Su comportamiento era errático, sus ojos tenían un brillo salvaje y parecía cada vez más agotado y angustiado. Murmuraba para sí mismo mientras pagaba su bebida y muchas veces salía de la gasolinera mirando por encima del hombro, como si lo estuviera siguiendo algo invisible. Marcos empezó a sentirse incómodo en presencia de Bob, pero él era solo un empleado de la gasolinera y no podía permitirse el lujo de rechazar al cliente. Intentó ignorar sus instintos y seguir trabajando, pero algo en el fondo de su mente le dijo que algo andaba muy mal con este hombre. Luego, una noche particularmente sombría, Bob llegó a la gasolinera más tarde de lo habitual. Afuera la tormenta rugía con toda su furia, los relámpagos atravesaban el cielo y los truenos resonaban como el rugido de una bestia enfurecida. Marcos apenas podía ver a través de las cortinas de lluvia que golpeaban las ventanas de la gasolinera. Bob entró en la gasolinera, su apariencia aún más inquietante en la penumbra. Estaba jadeando, como si hubiera estado corriendo, y tenía los ojos muy abiertos por el terror. Miró a Marcos con expresión desesperada y susurró: «Tienes que ayudarme. Vienen detrás de mí». Marcos sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando escuchó esas palabras. No sabía quiénes eran ellos ni por qué perseguían a Bob, pero podía sentir la verdadera urgencia en su voz. Trató de calmar a Bob,
diciéndole que estaba a salvo allí, pero Bob se limitó a sacudir la cabeza frenéticamente. ¿No lo entiendes? No pararán hasta encontrarme. Necesito esconderme, por favor déjame quedarme aquí hasta que pase la tormenta. Marcos estaba indeciso. No sabía si podía confiar en Bob, pero tampoco podía dejarlo solo en esa tormenta. Estuvo de acuerdo en dejarlo quedarse y llevó a Bob a la trastienda donde podría esconderse de las miradas indiscretas de los clientes. Pero mientras la tormenta azotaba afuera, algo siniestro comenzó a suceder dentro de la gasolinera. Marcos podía escuchar pasos silenciosos y susurros provenientes de los rincones oscuros de la trastienda. Y entonces, cuando menos lo esperaba, las luces se apagaron, dejando la gasolinera en total oscuridad. Marcos sintió que su corazón se aceleraba mientras intentaba encontrar una linterna o algo con que defenderse. Podía escuchar la respiración dificultosa de Bob a su lado, pero no podía ver nada más que el vacío negro a su alrededor. De repente, un fuerte ruido resonó en la gasolinera, haciendo que Marcos se sobresaltara. Escuchó los pasos acercándose, cada vez más cerca, hasta que finalmente se detuvieron justo detrás de él. Y entonces, una voz le susurró al oído, helándole la sangre. ¿Pensaste que podría ser más astuto que yo, Bob? ¿Pensaste que podría ser más astuto que nosotros? Marcos se giró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y vio algo que lo hizo gritar de horror. Frente a él ya no estaba Bob, sino una figura oscura y distorsionada, con ojos brillando como brasas ardientes en la oscuridad. Y así, en esa noche de tormenta, la gasolinera se convirtió en el escenario de un terror indescriptible, mientras Marcos y Bob luchaban por sobrevivir contra fuerzas más allá de la comprensión humana. Y cuando la luz de la mañana finalmente rompió la oscuridad, la gasolinera estaba vacía y en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero Marcos sabía la verdad, una verdad que lo perseguiría para siempre. A veces el mal se presenta en formas que no podemos entender, y el horror siempre acecha en las sombras más oscuras de la noche. Con la luz de la mañana, Marcos sintió una mezcla de alivio y horror. La tormenta había pasado, pero los acontecimientos de la noche anterior todavía atormentaban su mente. Se levantó del suelo de la gasolinera, donde había pasado la noche encogido de miedo, y miró a su alrededor, esperando encontrar alguna señal de que todo había sido una terrible pesadilla. Pero la trastienda estaba vacía, sin rastro de Bob ni de las siniestras criaturas que los habían acechado durante la noche. Marcos estaba temblando, tratando de entender qué había pasado. ¿Se había vuelto loco? ¿Había sido todo solo producto de su asustada imaginación? Salió de la trastienda y regresó al mostrador de la gasolinera, donde encontró todo exactamente como lo había dejado antes de la tormenta. Nada estaba fuera de lugar excepto el hecho de que Bob ya no estaba allí. Miró su reloj y se dio cuenta de que ya era tarde para abrir la gasolinera. Los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en el horizonte, desterrando las sombras de la noche. Marcos decidió que necesitaba olvidar esa terrible noche y seguir adelante con su vida. Abrió la gasolinera y empezó a atender a los primeros clientes del día, intentando sacudirse los pensamientos oscuros que aún rondaban por su mente. Pasaron los días y la vida volvió a la normalidad en la gasolinera. Marcos intentó convencerse a sí mismo de que todo era solo un mal sueño, pero una parte de él sabía que era real. No podía olvidar los ojos aterrorizados de Bob ni los espeluznantes susurros que resonaban en la oscuridad. Entonces, en una noche oscura como aquella en la que todo empezó, un cliente entró en la gasolinera. Marcos lo miró y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era Bob, con los mismos ojos cansados y preocupados, pero algo era diferente en él. Parecía más oscuro, más siniestro que nunca. Bob se acercó al mostrador y miró a Marcos con una sonrisa pícara en el rostro. ¿Pensaste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente, Marcos?
¿Pensaste que me rendiría tan fácilmente? Marcos retrocedió, con el corazón latiéndole en el pecho. Sabía que no podía escapar de Bob, que estaba vinculado a algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Y entonces, en un estallido de terror absoluto, se dio cuenta de la verdad. Bob no era un cliente normal, era algo mucho, mucho peor. Y así, el ciclo de horror continuó, mientras Bob y las criaturas oscuras continuaban acechando la gasolinera y a todos los que se atrevían a cruzarse en su camino. Y Marcos, condenado a una vida de miedo y desesperación, sabía que nunca podría escapar del mal que acechaba en las sombras de la noche. ¿Estás disfrutando de la historia? Simplemente no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia de miedo, así que no olvides dejar tu comentario sobre esta aterrizante historia.